Al Jacobs, bienvenidos a un video más de el Jacob, ya que pues esto no le va a gustar pero para nada a la Coca-Cola, ya que el mismísimo Hugo López-Gatell estalla en contra de ellos, donde dice que la porquería que comemos, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Abril de hace 2 años, su memoria siempre es lo mejor que la mía. Abril de hace 2 años, anunciando que se cierra, que nos quedamos en casa, y hubo una frase aquella vez en esa conferencia, doctor, que es como que con lo que yo quisiera arrancar esta plática, que usted dijo: tenemos una enfermedad crónica, ¿no? Nuestro sistema de salud, ¿verdad? Que yo estaba monitoreando la conferencia, que estaba ahí Arturo Contreras, y yo decía: esto se oye muy mal, ¿no? Teníamos epidemia de diabetes, epidemia de obesidad y un sistema de salud débil, y fue la primera vez que escuchamos que teníamos problemas de salud previos para enfrentar la pandemia. Entonces yo quiero empezar esta charla con que nos cuente un poco cuál es el diagnóstico que tenemos ahora, 2 años después, en nuestro estado de salud. Pues gracias, Daniela Pastrana. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Es un gusto estar aquí. También quiero aprovechar para iniciar agradeciendo a Paloma y a Paco Ignacio por la invitación nuevamente aquí a la feria. Y qué gusto estar con Daniela Pastrana, quien nos cuestionó, nos interrogó durante 450 sesiones, ya sea ella o Arturo o los colegas de pie de página, y les agradecemos mucho. Quisiera compartir con todas y todos ustedes, provocado por la pregunta de cuál es el diagnóstico, 3 consideraciones que hemos planteado como las 3 lecciones aprendidas de la pandemia de COVID, no solamente en México, sino en una gran mayoría de naciones del mundo. Pero me referiré al caso mexicano para dejarlo con toda claridad. Hay muchas cosas que se pueden aprender de un fenómeno de esta naturaleza. Creo que a estas alturas todas y todos tendremos claro que es un fenómeno hasta cierto punto inevitable. No ocurre con esta magnitud tan frecuentemente. La ocasión más frecuente fue hace 100 o 102 años con la pandemia de influenza de 1918-1921, cuando realmente terminó el ciclo epidémico. Entonces es un fenómeno descomunal, un fenómeno inusual, pero hasta cierto punto predecible. ¿Va a volver a ocurrir? Sí, va a volver a ocurrir. ¿Cuándo? No hay manera de predecirlo, pero a la humanidad esto le va a estar ocurriendo cíclicamente. Ahora, además de que fue un fenómeno descomunal, que espero todas y todos, quizá excepto ciertos medios de información y sus propietarios, todas y todos lo tenemos claro, es un fenómeno que afectó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y la magnitud del problema se fue presentando no solamente por circulación del virus, que esencialmente ha sido el mismo virus, SARS-CoV-2, con sus distintas variantes evolutivas, sino que afectó desigualmente a los países del mundo y desigualmente al interior de cada país, de cada sociedad. Y de ahí es donde empezamos a ver estas 3 lecciones aprendidas fundamentales. La primera, que es conocida, muy conocida, y que no solamente a partir de fenómenos de salud o procesos de salud y enfermedad se pone de manifiesto, es la enorme desigualdad social. Enorme, enorme, enorme. Grosera, insultante, indignante, inaceptable, pero tristemente histórica. Desigualdad social que empieza o tiene como elemento central la injusta distribución de la riqueza. Pocos tienen mucho, 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 y muchos tienen poco, poco, ni siquiera lo suficiente. En estadísticas muy conocidas, el caso mexicano, más del 60-65% de la población vive en condiciones de pobreza, en condiciones de limitación económica para poder tener los recursos básicos de alimentación, de vivienda, de vestimenta, de educación o de salud. Eso creo que es importantísimo nunca perderlo de vista, porque es uno de los motores más importantes de lo que uno puede hacer en la vida, no solo como una persona servidora pública, sino en la sociedad. Combatir la desigualdad, hacer todo lo posible para cerrar esa brecha y obviamente lograr que más gente tenga más recursos que merece, porque es producto de su trabajo, de su esfuerzo y de su contribución a la sociedad. Entonces es la lección número 1, y tristemente la gran mayoría de las sociedades del mundo son desiguales, son inequitativas, y ese es un problema grave. Un ingrediente que sí podemos decir de México, y es un fenómeno vergonzoso y nuevamente indignante, es que a lo largo del periodo neoliberal, estos 36 o 40 años, la desigualdad no hizo más que crecer. La sociedad se polarizó más por este fenómeno económico de injusta distribución de la riqueza. ¿Por qué esto es relevante y por qué lo ponemos de manifiesto cuando reflexionamos sobre la pandemia? Un fenómeno que algunas personas podrían considerar algo meramente biológico. ¿Qué tiene que ver la desigualdad con un virus, una partícula biológica? Bueno, tiene que ver con todo, porque la capacidad que tengan las personas, las familias, las comunidades, las distintas componentes de la sociedad y la sociedad en su conjunto para responder ante un fenómeno como este, que nos obligó a confinarnos, nos afectó económicamente, nos disminuyó el acceso a servicios necesarios para garantizar derechos, esa afección fue desigual, porque estructuralmente la sociedad es desigual.
La segunda lección que también consideramos ha ocurrido en todo el mundo, o es propicia para reflexionar en todo el mundo, es el estado de salud de la sociedad. Y esto tiene que ver con el título de la conversación de hoy, sobre la alimentación. En México también hay estadísticas muy consistentes. Hemos tenido las epidemias de enfermedades crónicas más grandes del mundo. Hemos tenido las prevalencias de obesidad y sobrepeso más altas del mundo. Hoy ya no somos el primer lugar en obesidad en adultos, pero sí lo somos en adolescentes y en niños. 35% de niñas y niños mexicanos tienen sobrepeso o tienen obesidad. 77% de personas adultas mexicanas tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y junto con ello está también otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, donde también hemos ido la hipertensión, múltiples cánceres que se asocian con estos fenómenos. ¿Por qué es relevante? Porque en sí mismo causan graves daños a la salud y causan disminución de la esperanza de vida. En México, en 2016, se identificó por primera vez una reducción de la esperanza de vida. En 2016, los contribuyentes fundamentales tenían que ver con estas enfermedades crónicas no transmisibles, en especial la diabetes. ¿Pero por qué se conecta? Y verán que las tres lecciones se conectan entre sí. Porque estas condiciones de salud tampoco son un fenómeno biológico solamente. De hecho, son mayormente fenómenos sociales. El estado de salud que tenemos tiene que ver con lo que comemos, con la actividad física que hacemos o no hacemos, con el aire que respiramos, con el agua que tomamos, con el suelo en el que se cultivan los productos alimentarios que llegan a nuestra mesa. Y una cosa importantísima, que sistemáticamente los grupos de interés para los que esta verdad es incómoda, que son los grupos de interés económico, se empeñaron en desvirtuar este señalamiento que hemos hecho mucho de la academia, ahora lo hacemos también desde el gobierno, diciendo, estábamos acusando a las personas que padecen obesidad, que padecen diabetes o que padecen hipertensión y que los estábamos discriminando. No hay acusación más absurda para desvirtuar la atención del señalamiento que estamos haciendo, que consiste en que tenemos un margen muy pequeño de posibilidad de decidir sobre lo que comemos, porque lo que comemos depende de lo que está disponible físicamente y disponible económicamente. Y en México no hay duda, hay una sobreabundancia de productos chatarra. Elementos que se consideran alimentos, yo me niego una y otra vez a llamarles alimentos, son productos industrializados, procesados. Y estamos hablando de los falsos jugos, no jugos, son agua con colorantes, saborizantes y una enorme cantidad de azúcar. Son yogurts y otros productos lácteos con azúcar, son todos los alimentos chatarra. Si uno va a la redonda, lo primero que se va a encontrar antes que un producto alimentario saludable, como puede ser un producto de maíz o frutas o verduras, va a ser unas de estas tiendas de inconveniencia, unas tiendas que son propiedad de estas corporaciones globales que producen estos alimentos tóxicos para los seres humanos. Y esos están en sobreabundancia, además un precio barato, y eso es el motor de las epidemias de enfermedades crónicas. Entonces, cuando uno piensa, ¿hay responsables o no? Claro que hay responsables que se enriquecen a costa de dañar a la población, y no solo de México, sino del mundo en general. Termino comentando la tercera lección y luego haré una observación de cómo están relacionadas estas tres cosas. Tenemos desigualdad social, lo que determina o falta de ello a condiciones saludables de vida. Tenemos una enorme carga de enfermedades crónicas producto de estos elementos tóxicos. Por cierto que solo principalmente, porque también la devastación ambiental que ha contaminado nuestros ríos y nuestros suelos es causante directa de estos daños crónicos. El tercer elemento es, uno aspiraría a que en estas condiciones de salud y con esta magna desigualdad tendríamos que tener un sistema de salud que atenúe o resista o atienda los daños a la salud cuando esto se presenta. Bueno, pues no lo tenemos. En México nunca alcanzamos una cobertura universal del sistema de salud, una capacidad para tener centros de salud, hospitales de referencia, médicos, enfermeras, etcétera, capacidades de salud pública para toda la población. Nunca lo alcanzamos. Pero más o menos, entre la creación de las dos grandes instituciones de salud, en 1943, la Secretaría de Salud y el Seguro Social, y hasta los años 70 tardíos, logramos ampliar esa capacidad y esa cobertura, hasta que llegó el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es, por un lado, un fenómeno de reorganización económica del capitalismo global y de los capitalismos locales, pero también es decisiones de gobierno que en su momento tomaron desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el más reciente de Peña Nieto, pasando por todos y cada uno de ellos. Y esas decisiones fueron conscientes y fueron para hacer mecanismos administrativos y jurídicos, tanto como en la enorme mayoría de los servicios sociales, los servicios del bienestar. No hay difamación alguna en lo que estoy diciendo. Uno puede tomar los textos de quienes fueron secretarios de salud en su momento, de Estado, que lo fue en el sexenio de Miguel de la Madrid, y escribieron
el plan doctrinal para desmantelar lo público y sustituirlo por aventuras privadas. Y esto ocurrió tanto en México como en el Chile de Pinochet, como en Colombia, como en Argentina, como en una gran cantidad de naciones. En Asia también. El resultado neto es que tenemos un sistema de salud incompetente, no hay suficientes unidades de atención, pero una de las carencias más grandes, lo mencionó el presidente esta misma mañana, soy el secretario Alcocer, es el personal. Tenemos una carencia de arriba de 250,000 personas profesionales de la salud. Al mismo tiempo, y estoy hablando de este mismo secretario de salud, de Miguel de la Madrid, que fue rector de la UNAM años antes, tomaron la decisión de disminuir las generaciones de espacios educativos para formar médicas, médicos y otros profesionales. 3 lecciones aprendidas: de injusticia social, carencia, falta de responsabilidad esencial de los gobernantes para cumplir su obligación, que es, como hemos dicho una y otra vez, proteger y defender el interés público. Termino con una frase de este comentario. Están interrelacionadas estas 3 cosas: la desigualdad, el deteriorado estado de salud de la población y la carencia de un sistema público, gratuito, universal, porque son el mismo modelo económico que lo que busca es convertir lo público en privado y dar privilegios a los grupos de interés que acumulan la riqueza, que dañan a la población y que quieren hacer negocios con el sistema de salud. Ese es el diagnóstico que tenemos. Doctor, esto de la comida, de la sobreabundancia de productos chatarra, del poco acceso que tenemos, porque además sale muy caro de tratar de alimentarse sanamente, es una de las cosas que quizá aprendimos mucho más en estos años y que es parte de un trabajo de concientización que ya había empezado o que había venido alertando el Instituto Nacional de Salud Pública y que a la hora que viene la pandemia, usted se dedicó a promover y a decirnos, a generar esta conciencia a costa de una en contra muy fuerte cuando dijo lo del veneno embotellado, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar 2 cosas, porque uno es nosotros, ciudadanos, que en algún momento podemos ser conscientes de que lo que estamos comiendo no nos hace mucho bien, tampoco tenemos mucho acceso. Entonces, por un lado es, ¿qué ha hecho, qué está haciendo el gobierno para atender esto? Habían presentado algún plan piloto en Chiapas, que ahora lo recordé, ahora que estuve en Colombia, hay todo un plan también impulsado por la vicepresidenta, ¿no? De recuperar el saber local, los saberes locales, algunas cosas de medicina tradicional y de atender mucho estas economías que generan los alimentos en lo local, pero eso es posible en lo rural. En la vida, digamos, urbana, ¿qué opciones podemos tener nosotros? Y, bueno, ¿qué están haciendo o cómo ha avanzado ese trabajo que estaban empezando a hacer desde el gobierno? Con gusto puedo comentar al respecto. Quiero hacer la advertencia previa de que desafortunadamente a estas intenciones de lograr un sistema agroalimentario saludable, ecológicamente sostenible y socialmente justo, nos hemos enfrentado con una gran cantidad de resistencias estructurales, de los grupos de interés económico, de los grupos de presión internacionales, que ya sea por la vía diplomática, la vía mediática, como habrán visto conscientemente ella, o renuncios a la fábrica de novillado. Pero también empiezo a comentar lo absurdo que representa este fenómeno. Esta botella no sé ni cuánto cueste, porque yo no me paro en las tienditas de inconveniencia donde se vende el veneno a comprar estas cosas, pero esto cuesta N veces más de lo que realmente debería costar. Su costo de producción es mínimo en cuanto a la botella, que está hecha de un producto PET que además permanece en el ambiente por cerca de 500 años y contamina, y tiene un contenido de agua de 600 mililitros o de 1 litro, de la cantidad que sea, que cuesta unos pocos centavos y nos lo venden a 20, 30, 100, 200 veces su costo real. Pero lo que es absurdo es que esto tenga que ser un recurso para las personas cuando debería ser un bien público. Quizá es necesario pagar una cuota, la cuota de agua, porque hay que mantener los servicios, pero definitivamente no este robo adicional, que nos vendan esto a estas cantidades, es un robo, cuando esto debería ser un servicio que garantiza un derecho consagrado en nuestra Constitución, en el mismo artículo 4, donde se consagra el derecho a una alimentación saludable, el derecho a la salud y la protección de la salud en general. Entonces, vamos agregando agravios. A lo largo del periodo neoliberal también nos estafaron, y esto en todo el mundo, con la idea de que el agua no era saludable porque podía estar contaminada, falla de los gobiernos por no garantizar la agua purificada, y entonces introdujeron estas cosas para que pensáramos que esta era la vía correcta. Entonces, un elemento crucial es agua. Se necesita garantizar el derecho al agua, y esto requiere un cambio legal muy profundo. Hay una propuesta de una nueva ley de aguas. Ojo,
Esto es crucial, que la sociedad, el pueblo se movilice para defender este proyecto de la ley de aguas. Tenemos todavía una ley de aguas nacionales que viene del sexenio de Peña Nieto, que básicamente lo que hizo es desestructurar la capacidad pública de garantizar el derecho al agua para dársela a los privados. Y esto es desde limitarle capacidades a la Comisión Nacional del Agua hasta hacer una serie de mecanismos de engaño en la capacidad de las distintas juntas de agua de controlar la distribución reglamentada o regulada para las compañías que son los principales apropiadores del agua. Un dato: esta compañía que fabrica el veneno embotellado, la reconocerán porque tiene un emblema de color rojo con una pleca blanca. En Chiapas, México, tiene una de las mayores producciones mundiales de veneno embotellado. Y no solo eso, lo hace a costa de extinguir los acuíferos y llevarse una enorme cantidad del agua que de otra manera debería ser usada tanto para la agricultura como para el consumo humano directo. Y en Chiapas se encuentra uno de los mayores índices de consumo de este veneno embotellado. Entonces fíjense la atrocidad, como una compañía se acaba el agua, hay sed, y entonces reemplaza por un producto venenoso para que la gente lo consuma, obviamente dañando la salud. Entonces, de lo que es crucial, agua. Y yo espero que en los próximos periodos legislativos, quedan pocos durante este sexenio, se impulse ya la propuesta de lograr esta ley de agua. Está escrita, completa, y desde luego en muchas oficinas del Poder Ejecutivo apoyamos esta iniciativa. Un segundo elemento tiene que ver con el acceso a los alimentos per se. ¿Dónde vamos a encontrar los alimentos? Y como comenta Daniela Pastrana, es crucial visualizar dos realidades. La realidad rural, en donde en principio podría uno asumir que puede haber mayor acceso a los alimentos, a granos básicos, a otros cereales, a frijol, a soya, a frutas y verduras, a hortalizas, etc. Pero desafortunadamente tampoco es tan accesibles estos productos. ¿Por qué razón? Porque durante el neoliberalismo la economía agrícola de México se puso al servicio del Tratado de Libre Comercio y se volvió la fuente principal de abastecimiento de las dietas saludables en Estados Unidos y en Canadá, quitando la posibilidad de que esos productos estén en México. Porque el interés monetario de los agroindustriales no es alimentar al pueblo de México, sino es conseguir ganancias vendiéndole los productos de exportación a las otras naciones. Además, hubo un fenómeno de migración extensiva de campesinos y campesinas mexicanos para cubrir los espacios laborales ante la falta de circuitos comerciales benévolos para los pequeños productores, y entonces los campos se quedaron desocupados. Hoy, dicho sea de paso, para no dejar nunca de agradecerles, esos campesinos y campesinas que están migrantes en Estados Unidos principalmente, nos abastecen de remesas, y eso es una bendición para el pueblo de México. Pero no se fueron por gusto. Un aplauso, por favor, para ellas y ellos, nuestras hermanos y hermanos migrantes. Pero como ha dicho el presidente López Obrador, no se fueron por gusto, se fueron por necesidad. Entonces es una tragedia que se fueron por necesidad, van a trabajar en condiciones desfavorables de explotación en los campos de Estados Unidos, y además se quedó el campo mexicano yermo, desierto, porque la producción se centró principalmente en la agroindustria. Tercer elemento preocupante de la agroindustria: pesticidas, plaguicidas, agroquímicos, fertilizantes sintéticos. En México seguimos utilizando, esa sí es una buena noticia porque vamos en vía de quitarlo, un producto extraordinariamente tóxico, probadamente cancerígeno, que se llama glifosato. Glifosato es un herbicida que inventó una compañía de Estados Unidos en los tiempos de la guerra de Vietnam. Fíjense cómo todas las atrocidades se juntan. Pero esto no se discute ya mucho tiempo, como dice el presidente, para los jóvenes. Se inventó como un herbicida para arrasar los campos en Vietnam durante la guerra de invasión de Vietnam, uso civil para la producción agrícola. Y el chiste del glifosato es que destruye la hierba, y podría destruir los cultivos, excepto que los cultivos sean transgénicos, sean genéticamente modificados en forma sintética. Hoy respiré con gran alegría al volver a escuchar al presidente hoy en la mañanera decir: en México no vamos a aceptar productos transgénicos. Y esto está asociado además con un decreto que emitió no a los transgénicos. El 31 de diciembre de 2021, nuestro presidente publicó un decreto en el que establece una eliminación progresiva y rápida del glifosato. Desde luego no se podía quitar de golpe porque se podía caer la producción agrícola, pero sí se puso un plazo. El proceso termina en enero de 2024 y a partir de enero de 2024 en México no habrá importación de glifosato. Pero nos faltan cosas. Nos faltan cosas porque tenemos otros productos químicos, otros agroquímicos, ojo, que se usan mayoritariamente en la agricultura agroexportadora. Es decir, no es un producto para campesinos pobres o campesinos que viven en autosubsistencia. Principalmente lo utilizan las grandes corporaciones agrícolas, muchas de ellas extranjeras, para producir lo que después exportan. Y la ganancia es neta en términos monetarios, no es neta ni en
autosuficiencia alimentaria o seguridad alimentaria, ni en economía para México. Hay otros 17 productos que están en los convenios internacionales de eliminación de productos tóxicos, en particular un convenio que se llama el Convenio de Rotterdam y otro el Convenio de Estocolmo, pero no se ha formalizado la responsabilidad del Gobierno de México para eliminarlos. Hay un grupo de senadoras y senadores muy congruentes, muy valientes, muy responsables con el pueblo, que hoy están formulando una reforma a la Ley General de Salud para que se eliminen estos 17 agroquímicos altamente peligrosos. Y convoco también al pueblo a que estemos atentos y respondamos para defender esta iniciativa de eliminación de estos agroquímicos altamente tóxicos. Termino con una que también es un cambio legislativo en el que hemos trabajado mano a mano con el Congreso, desde distintas oficinas del Ejecutivo. Se ha formulado una propuesta de ley de alimentación. No hay en México una ley reglamentada que garantice el derecho constitucional, ya dijimos consagrado en el artículo 4, a una alimentación saludable. De modo que durante todos estos años, desde que se puso esto en los 80s, ha sido demagogia decir que tenemos en la Constitución consagrado a ese nivel constitucional el derecho a la alimentación. Porque en la práctica no hay una ley reglamentaria, no hay reglamentos específicos y por lo tanto las políticas públicas de fomento de la alimentación saludable se limitan a tímidos esfuerzos de comunicación o de promoción de la salud y de la alimentación saludable. Hay una propuesta, también este mismo grupo de senadoras valientes, congruentes, en particular destaco a la senadora Ana Lilia Rivera y a la senadora Margarita Valdés, la segunda presidenta de la Comisión de Salud del Senado, han formulado este proyecto de la Ley de Alimentación y también están trabajando en el de agroquímicos. Y lo que busca la Ley de Alimentación es dar un marco claro, obligatorio en todo el país, sobre el que se pueda estructurar las políticas públicas que ayuden a modificar el entorno alimentario hoy dominado por la industria de los productos chatarra y que permita que se hagan ajustes económicos que favorezcan la producción saludable y limite, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, este acceso tan grotesco, tan extenso de los productos industrializados. No quiero dejar de mencionar nuestros etiquetados de advertencia. Cuando empezó el gobierno, de hecho esto lo empezamos a trabajar desde la fase de transición, formulamos un paquete, una política integral para reducir la obesidad y las enfermedades crónicas que tienen que ver con la alimentación no saludable. Esto, una vez en el gobierno, lo integramos a través de un grupo multisectorial que se llama GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Cooperación, en donde las distintas políticas están interconectadas. Pero la primera, porque iba a dar un rendimiento inmediato, y ya lo está dando, fueron los etiquetados de advertencia. Historia larga, hecha breve, durante los dos sexenios anteriores, en particular el sexenio 2012-2018, el gobierno trabajaba mano a mano con el sector privado en la forma más desafortunada que puede haber. En lugar de que el gobierno regule al sector privado, tanto como tiene que regular toda la vida pública, puso de cómplices a prominentes personajes del sector privado, las cámaras empresariales, incluso compañías específicas como esta del veneno embotellado, de asesores de las políticas públicas. Y obviamente esta iniciativa de los etiquetados que habían formulado colegas del Instituto Nacional de Salud Pública y que era y sigue siendo afortunadamente un movimiento progresivo que viene de América Latina, éxito en Chile, éxito en Bolivia, éxito en Perú, éxito ya en Uruguay y ahora en México, fue sistemáticamente despreciado. La industria creó una ficción de etiquetados, los que se llaman GDA. Este fue inventado por una compañía que produce principalmente fórmulas lácteas para niñas y niños. No nos va a dar tiempo de hablar de la vergonzosa, limitadísima tasa de lactancia materna que hay en México, pero menos del 36% de las mujeres mexicanas dan pecho a sus niños recién nacidos. Y la mitad ya lo han dejado antes de llegar al mes 6, donde debe empezar la alimentación complementaria. Y desde ahí, o de hecho desde la alimentación de la madre, empiezan estas enfermedades crónicas. Pero regreso a los etiquetados. Esta compañía que está en la riviera del lago Ginebra y que es un monopolio global o un poderoso gigante global que produce leche en polvo y fórmulas lácteas, diseñó los etiquetados engañosos. Y durante el sexenio pasado se usaron para distraer la atención y decir, pues estamos informando al público, hay que darles información. Y mentira, lo que querían era distraer la atención. Inmediatamente llegamos, y eso lo logramos en el primer año, pusimos nuestros octágonos. Como saben ustedes, los octágonos lo que buscan es claridad, con 3 propósitos: proteger la salud, proteger el derecho a la información y proteger el derecho o el interés superior de la infancia y la adolescencia. Los etiquetados son muy simples de entender. Donde hay más etiquetas, hay más peligro. Y hay etiquetas para sal, exceso de azúcares, exceso de calorías y exceso de grasas. Esto ya lo tenían en Chile, nosotros le agregamos edulcorantes sintéticos, porque no son recomendables en niños, y cafeína en las bebidas, porque tampoco es recomendable en niños. 2 datos cruciales: investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. A un poco más de un año de implantación del etiquetado, 80% de las personas en encuestas sistemáticas que se hicieron reconocen los etiquetados, los consideran informativos, toman decisiones con base en el etiquetado y han reducido el consumo de los productos no saludables. Pero no solo eso,
la industria, que se resistió a los etiquetados, a este tiempo ha empezado a reducir el contenido de azúcares en sus productos. 2/3 de los cereales que se venden en supermercados, tiendas y que llegan a las mesas de las familias mexicanas tenían exceso de azúcar. En el último año ya lo redujeron y ahora solo 1/3 lo tiene. Lo óptimo sería que ninguno de ellos lo tuviera, pero hay que seguir por ese camino. Quiero dejar un espacio para ver si hay preguntas, pero antes de eso quisiera preguntarle, doctor, porque esto implica un tema de la educativo, o sea, de la educación. Nos habían dicho también en algún momento que se iba a incluir algún tipo de contenido sobre educación de la salud en las currículas escolares. No sé si también había alguna campaña para promover la alimentación sana, para tener como herramientas desde la ciudadanía lo que sí podemos hacer en nuestros espacios más cotidianos, porque al final de cuentas esto es una campaña grande, o sea, este es un enfrentamiento, digamos, fuerte de las narrativas, ¿no? Entre, y lo acabamos de ver ahora que se anunció que esta empresa de Veneno Embotellado pues va a patrocinar la COP20, ¿no? la conferencia que busca enfrentar la crisis climática, ¿no? Entonces, vamos, y también tenemos a un exsecretario de Salud que tiene una relación directa con algunas de estas empresas, no vamos a decir aquí todos los nombres, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Porque son los que al final también de pronto hacen estos anuncios o estas desde la academia, ¿no? En la que pues su diagnóstico es que estaba muy bien la política que teníamos o algunas cosas así. Entonces, me interesa poner la valoración que tiene sobre lo que se tiene que hacer en el ámbito educativo, cultural, lo que se ha hecho hacia adelante, y creo que hay un montón de preguntas. Aquí entonces vamos a juntar varias, pero si nos puede hacer una corta reflexión sobre esta parte de la educación y cómo podemos nosotros también enfrentar la desinformación que tenemos, no? Se lo agradecería. Con mucho gusto, Daniela, y qué bueno que una periodista tan destacada hace énfasis en el tema de información. Porque efectivamente la información, cito nuevamente al presidente porque lo dijo esta mañana, la información es poder, pero el poder, como él ha dicho N veces, solo es virtud si se pone al servicio de los demás. Y la información puede ser fácilmente desvirtuada. La prensa mexicana, prensa escrita, radio, televisión, está sobresaturada de prensa corporativa. Y la prensa corporativa quiere decir que no son ciudadanos, no atienden a un interés general. Se disfrazan con el discurso de ciudadanía para en realidad representar los intereses corporativos de estas minorías que causan todo lo que ya mencioné y más. Y entonces sistemáticamente promueven las agendas, desvirtúan las intenciones del poder público para desacreditarlo. En el espacio educativo hay una enorme oportunidad de tener no solo información, sino debate, conversación, reflexión, crítica. Es fundamental que niñas y niños, y después adolescentes, desde el principio de sus vidas, tengan una noción crítica. Puedan decir, yo pienso esto, yo identifico esto, yo percibo esto, que sean respetadas y respetados, que sean escuchadas y escuchados. En la niñez hay mucha sabiduría. Dicho sea de paso, es importante cambiar nuestro modelo educativo en casa, tanto como en la escuela, y no asumir que adultos y adultas tenemos siempre la razón. Niñas y niños tienen una gran sabiduría. Y por eso hay que motivar que se confronten con las contradicciones de la realidad, que analicen por qué hay este problema en mi comunidad, por qué en mi escuela no hay agua potable, por ejemplo, por qué en mi escuela la cooperativa vende veneno embotellado o veneno envasado, por qué en mi escuela la cancha de fútbol está pintada con el logotipo de una de estas empresas refresqueras, porque hay todavía mucha complicidad. Dos luces de esperanza que tienen que ver con una acción que hoy también es federal. Algunas legislaturas locales, quiero destacar Colima y quiero destacar Oaxaca, tomaron la muy atinada decisión de establecer disposiciones legales de carácter local para restringir el acceso de los productos no saludables en las escuelas. Ojo, bien por las legislaturas de Oaxaca y de Colima. Y ojo con el discurso engañoso. En cuanto esto empezó, empezaron los intereses a decir que era una restricción de las libertades civiles y que qué barbaridad, cómo le íbamos a prohibir a nuestras niñas y niños y mamás y papás decidir qué quieren que el niño lleve a la escuela. Ojo, el enfoque no es prohibirle a la persona. El asunto es que el espacio educativo tiene que ser un espacio saludable. Con mayor razón si es una escuela pública, porque es responsabilidad del Estado mexicano que el sitio donde pasan varias horas nuestras niñas y niños y adolescentes sea un espacio no solo saludable por el acceso a agua y por el no acceso a productos no saludables, sino porque además es un espacio educativo. Si yo soy un niño y voy a la escuela y veo que en la cooperativa venden un producto no saludable, me voy a acostumbrar a que esa es la alimentación correcta, ¿no? Noticia positiva de hoy, y mi respeto nuevamente para legisladores y legisladores. El diputado Armando Contreras, y apoyado por de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal, y apoyado por Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Salud, de Educación, están impulsando una reforma a la Ley de Educación para lograr lo que se logró en las legislaturas de Colima y de Oaxaca. Y es que a nivel federal, como disposición federal, con carácter de vinculante nacional, no se permita el acceso a las escuelas de los productos no saludables.
Aclaro nuevamente, no se trata de prohibirle a Juanito que trae desafortunadamente de su casa un producto embotellado, es que no se vende en la cooperativa y convertir a los espacios educativos en entornos saludables. También llamo respetuosamente al pueblo a que defiendan esta iniciativa y que todos estemos pendientes, porque va a haber grupos de interés, los cabilderos, coyotes, pululando por la Cámara, soltando dinero, soltando amenazas de que esto va a ser la hecatombe para desvirtuar este esfuerzo. Gracias. Pues como estará viendo, hay un montón de preguntas y aquí tenemos un tiempo limitado, entonces vamos a ver cuánto nos alcanza. Les voy a pedir nada más que sean preguntas y que sean muy cortas para que nos dé la oportunidad de escuchar a varios y también pues después a ver si lo cachan aquí y si va a estar en la Feria del Libro. Queden sin respuesta, por favor. Vamos a ver 3 y 3, o sea, juntamos 3 y luego 3, que sean cortitas, por favor. No alcanzo a distinguir bien, acá hay 2. A ver, una allá y luego regresamos, ¿no? Buenas tardes. Doctor, Vamos a hacer luego 3 allá. el Fondo de Cultura está llevando a cabo un diplomado para formar mediadores de lectura. Entonces, afortunadamente me tocó ser parte, estoy haciendo el diplomado, y de lo que se trata es precisamente de llevar la lectura a diversas zonas por estado. ¿Qué tantas posibilidades hay de que Secretaría de Salud pudiera hacer lo mismo con esto que usted está planteando? De que haya información mediante células informativas, precisamente para hacer este tipo de mesas redondas y ver cuáles son las alternativas de consumo saludable para la población. Gracias. A ver, 3, acá hay una, aquí hay otra. Buenas tardes. Voy a referirme a lo de Oaxaca. Yo vengo de Oaxaca y el problema no son las leyes que se hagan. Necesitamos que el pueblo, usted lo dijo, doctor, que el pueblo sea el que colabore, que nos, no sé en qué nos vamos a basar para que el pueblo, para que el pueblo, le digo porque yo vengo del Istmo de Tehuantepec y nuestra gente pues sigue utilizando esas bebidas, que no está mal que lo hagan en casa, como dice usted, la libertad, pero necesitamos que el pueblo nos convoquen, nos organicen de alguna manera, pero más que nada que nos convoquen. Realmente me felicito de haber venido porque se me abrió un panorama que desconocía, porque nos distraemos en otras cosas también importantes, pero todo lo que usted acaba de decir de la agroindustria y demás lo desconocía, lo intuía, pero necesitamos mucha información. Muchas gracias y felicidades. Gracias. A ver, miren, ni se enojen porque son muchos y no nos va a dar tiempo, entonces vamos a hacer 3, luego vemos otras 3 y ahorita pues le vamos a decir que aquí damos espacio a que vengan y contestamos otras allá afuera o buscamos una forma de hacer un buzón. A ver, allá, había alguien allá que estaba desde hace 2 horas pidiendo la palabra, ¿no? Sí. Vamos ahora 3 allá, dijimos 3 acá y 3 allá, no se desesperen. ¿Sí se escucha? Hola, buenas tardes. Una pregunta rápida para el doctor Gatell. Tienes que ponerte así el micrófono para que se escuche bien. ¿Cómo es que estuvo que al final sí se implementaran los sellos negros, sabiendo que gobiernos como el de Suiza, apoyados por esta empresa del Nidito, dijeran públicamente que se negaban que en nuestro propio país, con nuestras propias leyes, se impusieran los etiquetados en sus productos? ¿Cómo fue que al final se logró? Gracias. A ver, 3 antes de que si no... Trataré de ser breve. Para no dejar esa inquietud, un día, si me invitan, les cuento la historia detrás de la cortina de los etiquetados. Un elemento clave fue el respaldo del presidente López Obrador. Crucial. Igual que está haciendo ahora para el control de tabaco y que incluye a los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Entonces, eso es crucial. Pero, básicamente, teníamos muy claro cuál es la misión del gobierno, y espero que lo sigamos teniendo todas y todos, que es promover, proteger y defender el interés público. Y esto no quiere decir pelearse con el sector privado, lo que quiere decir es que el sector privado tiene límites, tiene una función quizá que cumplir en esta economía, pero lo tiene que hacer respetando los límites que no dañen a el pueblo, ¿no? Bueno, quisiera relacionar el comentario de la compañera de Oaxaca con la invitación muy amable, lo agradezco, del Fondo de Cultura Económico. Definitivamente, la respuesta rápida es encantados de participar y que sumemos esfuerzos. Pero pienso que es muy importante que todas y todos tengamos esta percepción de que no basta con votar en las urnas y haber logrado un cambio de gobierno para un gobierno que se ha propuesto un cambio de régimen, esta cuarta transformación. La transformación tenemos que seguirla haciendo todas y todos, a partir de la organización popular. A partir de la organización popular. El poder popular es soberano y las comunidades, en las empresas, en los espacios laborales, en el campo, en las escuelas, en las universidades, en las plazas públicas, en el transporte, no puede parar la organización. Y ahí hay que discutir los temas profundos que son los que están en la estructura social, económica y política. Y siempre confrontar al poder público, porque todo servidor y servidor público, electo o designado, en el caso de los que somos funcionarios no electos, debemos estar permanentemente sujetos al escrutinio, al cuestionamiento, a la presión popular que debe exigir que se cumpla el mandato mayoritario del pueblo en las urnas. Entonces, convoco a no distraerse con otras agendas
a veces un poquito artificiales en los ciclos electorales, y que el pueblo ejerza su soberanía de manera directa. El pueblo es el soberano, y todos estos temas tienen que estar todos los días. Gracias, doctor. Vamos ahora de este lado con unas tres rápido. A ver, aquí alguien, si no se nos van a desmayar acá, ¿no? Buenas tardes. Ah, bueno, hay un señor allá atrás, pero luego aquí adelante, ¿no? Porque si no, nos están diciendo de hace rato. Allá atrás, sí. Bien, soy profesor con experiencia de muchos años y participo en una asociación civil que se ha conformado espontáneamente de las comunidades en donde he venido trabajando. Hemos venido trabajando gentes que se denomina JOMA. Jo, que significa jóvenes, niños, hombres y mujeres, pues desde jovencitos, 14, 15 años, hasta 30, 40 años. Ma, de maestros, que no son solamente concebidos maestros académicamente formados, sino maestro es el padre y maestra es el madre de cada individuo que nace, es el educador por excelencia que lo enseña a hablar, que lo enseña a comer. Tenga usted la confianza, doctor, que usted es un gran comunicador y sentimos que todo lo que dice usted son políticas públicas articuladas a través de secretarías hermanas, salud, trabajo, educación, economía. Vamos adelante. Larga vida para usted, que tiene grandes conceptos, es usted un gran comunicador. A ver, acá adelante y allá, por favor, a ver si está aquí el micrófono. Porque están, vamos a ver si juntamos una más. Pero también quiero allá. ¿Dónde está el micrófono? Eso. Sí, porque hace mucho rato, y mira, si quieres luego allá atrás, también ella. Sí, y ahorita vemos, ¿no? Sí. Vamos a hacer las cortas para que les respetemos. Es una pregunta también para el doctor Gatell. Sabemos que venimos de unos gobiernos de 36 años neoliberales y me pregunto el por qué, siendo tan peligroso los agroquímicos como el glifosato, no se ha tomado esto en las cámaras, porque es cancerígeno. Esa es mi pregunta. Allá. Sí, yo soy nutrióloga, entonces siento que me bulle algo aquí, porque en general no veo tantos nutriólogos inmersos en esta posibilidad. He ido a buscar servicio social, porque saliendo de la carrera me metí a trabajar en la industria farmacéutica, que era donde me daban empleo, después a la industria alimentaria, donde me daban empleo, pero en otras áreas no. He ido a buscar a Profeco, he ido a buscar a la SEP, ¿no? Oye, ¿aceptan nutriólogas? No. ¿Por qué no? O sea, de verdad, necesitan de nuestro apoyo. Porque nosotros nos acompañamos si vamos a ustedes pudiesen ocupar nutriólogos en comunidades, que acompañados de una señora que hace maíz, que guisa maíz, que cocina maíz, recuperar y entre ambas trabajar. Porque a mí me dicen que hacen un museo del maíz y yo encantada. La verdad es que amo esa trilogía maíz, frijol, chile, que forman un aminoácido tan valioso, tan en calidad proteica. Sin embargo, si no se le da un valor, es decir, hay muchas personas en Chiapas, en otros lugares de Oaxaca, que tienen obesidad, consumen maíz, qué hermoso, pero la cantidad, es decir, dar pláticas de balance energético, eso nos corresponde a nosotros y no se nos está dando lugar. Ahora que busco un lugar, he trabajado en la industria de fórmulas lácteas. ¿Por qué? Porque si pude haber trabajado en un área como la SEP, como en estas áreas, como en las escuelas, fomentando que se hagan huertos, que los niños tengan contacto directo con la tierra, que también se cuide la tierra. No nos han recuperado. Entonces me bulle así la sangre y la garganta porque digo, hey, voltéennos a ver, aquí estamos y podemos trabajar en servicio social. No, esa es mi inquietud muy fuerte, ¿no? Ahora, otra pregunta de la industria alimentaria, porque yo tuve contacto, estuve trabajando para FEMSA. FEMSA me pagaba para dar pláticas de nutrición. Compañera, la pregunta, por favor. De nutrición. Es que me parece valioso esto porque es algo que no se ve y se trabaja y ellos conmueven a la persona. A lo que voy es que la industria alimentaria conmueve para persuadir a los niños, que son un grupo cautivo por muchos años. ¿Qué pasa con esta regulación de mercadotecnia? Me parece que es importante, ¿no? ¿Y qué está haciendo COFEPRIS? ¿Qué está haciendo Profeco? ¿Qué está haciendo CEPROVIE? Les recordamos que hay mucha gente que quiere hablar, entonces seamos muy breves, por favor. Exacto. La solución. No, a ver, esperen aquí, porque ya eran tres acá. Aquí, en realidad, la primera fue una felicitación, entonces vamos a hacer una más de este lado y luego ya a ver si de allá. Sí. Buenas tardes. Inicio, buenas tardes a los dos panelistas. A ver, oigan, les voy a pedir un favor, porque si hacemos esto muy escandaloso, ni siquiera vamos a poder escucharnos, ni vamos a poder oír la respuesta del subsecretario, ni vamos a poder avanzar en la conversación. Entonces sí necesitamos tener un poco de orden. Yo entiendo que todos tenemos muchas preguntas. Ahora yo voy a hacer una porque creo que esto nos da un pulso de necesitamos un espacio donde se pueda tener esta comunicación continuada, pero ahorita lo vamos a platicar. Ahora lo vemos. Vamos a tener un poco de orden, ¿no? Para poder escucharnos. Entonces, la pregunta es, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer, a ver, nada más un momento. Vamos a tener esa pregunta y vamos a dejar que conteste y luego vamos a ver qué nos instruyen acá en la organización, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver la pregunta. Doctor, usted que se reúne todos los martes con el presidente de la República, que se exalte más, así como tiene reuniones de seguridad, esas reuniones de salud, y propongo cómo se desaprende a la población a tener el consumo de esos productos chatarra de bajísima calidad. Y luego, lo de la agricultura, urge una reforma agraria. Dígaselo al presidente, por favor. Ahora sí se la pusieron difícil, doctor. A ver la respuesta.
Gracias por los comentarios, y el apoyo y el ánimo y la obligación que moralmente siente uno al escuchar palabras de apoyo, de seguir empeñándonos en esto. Sí, definitivamente es mucho todavía lo que falta. Sí, definitivamente se requiere cambiar estructuralmente la economía de nuestro país. Definitivamente. Algunas cosas, y considero que nuestro presidente ha sido muy sincero desde el principio, muchas veces lo ha dicho, la transformación ya empezó cuando empezamos en 2018, pero va a llevar más tiempo. Se requiere mantener el paso. Y aprovecho aquí para comentar algo que hemos dicho en otros foros. Hay que tener cuidado en los periodos políticos electorales, porque vienen los suspiros de la reacción, vienen los suspiros de la restauración del régimen ya en salida, pero el que todavía sigue existente, y no extrañaría que durante los periodos electorales, tanto locales como el federal, empezaran las ideas de qué barbaridad, y es que antes sí hacíamos esto, y antes, y entonces ante agendas que están en proceso, se quieran solucionar regresando al estado previo, en donde el poder económico controlaba el poder político, y el poder económico estaba al servicio de las minorías. Ojo, porque no va a extrañar que haya líderes políticos o incluso candidatos y candidatas que planteen una cosa semejante. Entonces considero que es muy importante identificar cuáles son los planes. Hoy también el presidente, hoy fue una mañanera muy estimulante, la verdad. Yo tenía frío porque hacía frío ahí en Palacio Nacional, pero estaba entretenidísimo escuchando. Y recuerden una cosa que dijo el presidente hoy sobre las elecciones, interesante, lo hizo como un consejo para el pobre bloque conservador que está dando el ridículo, y entonces lo que amistosamente les dijo: tomen en cuenta que el pueblo vota por la organización, por la persona candidato, pero también por el programa. Y considero vital que desde este momento, todavía falta tiempo para el periodo electoral, y también más allá de los periodos electorales, el pueblo vaya definiendo el programa político. No las cúpulas, el pueblo lo tiene que definir. Y hay elementos cruciales como eso. Necesitamos una reforma agraria, necesitamos una reforma laboral aún más profunda, necesitamos una reforma tributaria, necesitamos revisar todo el aparato jurídico del país para desmantelar el neoliberalismo hasta su estructura. Entonces hay que empezar a discutir esto, hay que empezarlo a discutir, porque mientras no hagamos eso, seguiremos trabajando sobre los elementos de control del neoliberalismo, ¿no? Y refiriéndonos nuevamente al tema de alimentación, en la alimentación se ponen de manifiesto muchas de las realidades sociales. Por lo que decíamos, estructuralmente, qué comemos depende de qué lugar hemos podido ocupar en la sociedad. Pero juntos somos una mayoría que puede cambiar la dinámica de lo que está en acceso para el pueblo. Considero que es vital, por lo tanto, ir trabajando en eso y mantener una discusión activa. Ahorita ya me estaba sugiriendo Daniela, me empezó a parecer fabuloso la idea de que este es un foro específico, el foro de la Feria del Libro, y estamos nuevamente en el foro Ricardo Flores Magón, lo cual me encanta porque es emblemático y estimulante, pero necesitamos abrir foros. El pueblo tiene que tener sus propios foros, no tiene que esperar a que se le convoque, tiene que abrir sus propios foros y que esos foros vayan ganando una identidad permanente para poder cuestionar, proponer y exigir que lo que se plantea se cumpla. Les tenemos la buena noticia, ¿sí? Ya no Sí, está... les iba a decir que tenemos un poco más de tiempo, nada más es por respeto, tenemos muchísimo gusto. Bueno, pues ahí está claramente cómo fue pues duro y contundente el mismísimo Hugo López-Gatell en contra de la Coca-Cola y de las comidas chatarras, donde pues sí, desafortunadamente tienen tanto dinero, son tantos intereses tan poderosos que pues al parecer es difícil entrar en contra de ellos y de lleno contra ellos, porque pues ellos prácticamente buscan pues nada más el puro bienestar monetario, las ganancias y nada más, ya que pues básicamente no les interesa, sabiendo que pues venden puro veneno, venden pura azúcar, casi se dice que de una Coca-Cola, por ejemplo, lo que consumas de lo que viene siendo azúcar es casi más de la mitad del refresco, y pues por eso es que está la obesidad a todo lo que da, por eso es que la diabetes, por eso es que la hipertensión es por tanta azúcar, y también las grasas saturadas, pues bastantes, como las sabritas, papitas y todo este tipo de cosas, que galletas industriales que están tan contaminadas, tan grasas, y estos ingredientes tan dañinos que pues México pues al parecer de tener una pues cultura, pues cómo se puede decir, una cultura gastronómica increíble con gran variedad en la comida. De hecho en cada estado se puede decir que cada estado tiene su sazón y sus diferentes tipos de comidas, y caer en estos tipos de alimentos procesados como que no. Entonces por eso es que a la Coca-Cola y la comida chatarra no les va a gustar absolutamente esto, y ya que pues Gatell se metió contra ellos y también metiendo estas sustancias
pues que nos hacen a nosotros daño, y pues lo que hizo es poner estos rombos color negro para pues, anunciar que no, que lo que estás consumiendo pues es veneno y no nada más que eso. Así que pues según bajó el 30% del consumo aquí en México gracias a las etiquetas y eso, pero pues también está en nosotros en aprender a alimentarnos primero nosotros y luego a nuestros seres queridos como pues hijos o papás, de que pues claramente consumen y consumen y consumen este tipo de cosas como refrescos y eso por encima de lo que viene siendo pues el agua, que el agua pues es sagrada, como dice el buen Hugo López Gatell. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, sin antes mencionarles, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Será en estas estrellas color dorado, le presionas hasta aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos 3 puntos color morado te va a aparecer desde 99 pesos, le das en quiero colaborar y puedes cancelar cuando tú quieras. En apoyo al canal te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Miguel Carabeo, saludos. Isabel Oeje, saludos. Horacio Ochoa y Edgar Montalvo, saludos a toda la banda. Gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con el video, comentarlo, compartirlo para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.